Gato, ¿te has vuelto loco? Te pedí que dibujaras una bonita imagen para nuestro video. ¿Y qué hiciste? ¿Qué te pasa? El tema del video es los procesos cuánticos en el cuerpo. ¿Qué hice mal? Siempre hay problemas con esos gatos bípedos y calvos en zapatillas mojadas. Ay, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Pero no hay nada que hacer. Empecemos. Ya hay muchos videos en el canal que hablan sobre partículas efímeras que vuelan, chocan, aparecen y desaparecen según las leyes cuánticas. ¿Y qué hay de las manifestaciones de los efectos cuánticos en la vida real, en particular en el cuerpo humano? Hice hincapié en el cuerpo, porque en realidad muchos efectos cuánticos se manifiestan constantemente a nuestro alrededor. Nos rodean como las pulgas de Martina. Sería mejor que te callaras sobre las enfermedades, saco de COVID. Y nunca he tenido pulgas, no inventes. Bueno, cálmate. La gente siempre ha estado interesada en qué es ese yo que está en la cabeza y mira el mundo con sus ojos. Y para averiguarlo, la gente no despreciaba métodos especiales. Los arqueólogos encuentran cráneos de neandertales con agujeros que parecen rastros de trepanación. ¿Quién sabe? Quizás nuestros antepasados curiosos intentaban llegar a ese mágico yo. Han pasado muchos miles de años desde entonces, pero la gente no ha dejado de intentar llegar a ese yo. Sin embargo, ni el cuchillo de piedra de los neandertales, ni las tenazas del inquisidor, ni el bisturí del cirujano lograron sacar ese yo. Además, tampoco sacaron el alma, sobre la cual diferentes libros espirituales nos han hablado tan apasionadamente. Y esto ha llevado a un serio problema psicológico. Oh, no están buscando inteligencia en el lugar correcto. Cabeza traseros. ¡Ay, cállate ya, varón de Valeriana! Los principales procesos químicos y físicos del cuerpo se estudiaron hace mucho tiempo. Nadie ha encontrado burbujas desconocidas en el cuerpo, y resultó que el proceso de pensar y ser consciente de uno mismo también es químico-físico, en otras palabras, determinado. Es decir, la vida de una persona ya estaba predeterminada, como una pelota que cae de la mesa. No tiene ninguna opción de a dónde volar. Así que las personas no tienen ninguna opción en la vida y vagan como sonámbulos a través del espacio y el tiempo por caminos previstos. Aquí tienes el Zombieland en la realidad. No puedo estar en desacuerdo, pero con la comprensión de los efectos cuánticos, las cosas han mejorado un poco. ¿Qué es, por ejemplo, la pérdida de la función de onda en la física cuántica? Es simplemente cuando una partícula ha decidido qué y dónde ser en nuestro mundo. Por lo tanto, teóricamente, si tal partícula se decide en algún lugar de nuestro cerebro, debería influir en nuestro comportamiento. ¿Ves? El universo se aburrió de observar cómo vagan por el camino predestinado desde el nacimiento hasta la tumba, así que inventó una cierta variabilidad. Además, sus dioses al menos tienen una razón formal para castigarlos por comportamiento indigno, así que todos ganaron con esto. Quizás tengas razón, pero aclaremos si esto es realmente así. ¿Qué significa aclarar? ¿Te olvidaste de Roger Penrose? Hace mucho que afirma que los procesos del pensamiento humano tienen una naturaleza cuántica. Sé sobre la hipótesis Hammer of Penrose. Se basa en que la conciencia humana es no computable. Por lo tanto, es muy probable que se utilicen efectos cuánticos en su formación. Con todo el respeto a Penrose, su hipótesis se basa en el teorema de Gödel, es decir, en pura matemática. Aquí está la explicación libre del teorema de Gödel. Imagina que tienes un libro de reglas muy complejo con el que intentas describir todas las verdades matemáticas sobre los números. Gödel demostró que incluso si este libro es muy grande y detallado, siempre habrá afirmaciones matemáticas que sean verdaderas, pero que no puedan ser probadas utilizando solo las reglas de este libro. Esto significa que ningún sistema de reglas puede abarcar todas las verdades. Pero este teorema, al parecer, no tiene en cuenta que han surgido nuevos enfoques para resolver problemas. En realidad, el universo los inventó hace mucho tiempo, solo que los humanos los están adoptando ahora. Entiendo a dónde quieres llegar. El desarrollo de la inteligencia artificial. Es difícil no estar de acuerdo. La inteligencia artificial resuelve problemas lógicos matemáticamente, pero no mediante estrictas reglas matemáticas. Oh, qué frase tan tonta. Se nota que eres un gran maestro del género epistolar. Bien, lo explicaré mejor. Imaginemos una sinusoide dibujada.
el gráfico de la función igual a seno de x. Por ejemplo, tenemos este gráfico para ángulos de menos 360 a más 360 grados, y surge la tarea de extender el gráfico a 370 grados. ¿Cómo abordará la tarea un matemático ordinario? Calculará el seno para cada uno de esos 10 grados adicionales, trazará los puntos en el gráfico y los conectará con líneas. Pero en realidad, esta tarea también puede ser resuelta por un niño ingenioso. Se dará cuenta de que el gráfico repetirá los movimientos anteriores y dibujará su versión, no peor que la del matemático. Parecería que Penrose tiene razón. Pero ¿qué obtenemos si para extender el gráfico usamos no a un niño, sino a una red neuronal moderna? En pocas palabras, una red neuronal son filas de nodos con coeficientes que se entrelazan y suman entre sí. El proceso de aprendizaje de una red neuronal consiste en ajustar esos coeficientes para obtener el número deseado en la salida, ingresando los datos iniciales. Y si entrenamos la red neuronal introduciéndole los puntos de la sinusoide que ya tenemos, obtendremos una especie de inteligencia artificial que puede calcular, o mejor dicho, predecir el valor del seno dependiendo del grado. Si le pedimos que prediga los siguientes 10 grados del gráfico, obtendremos lo que queremos. ¿Pero cómo? No usamos la fórmula del seno. Sí, no la usamos, pero utilizamos muchos números y sumas para obtener el resultado final. Entonces, es una especie de solución matemática de problemas matemáticos sin matemáticas tradicionales. No entendemos por qué se formaron exactamente esos coeficientes y cómo afectan las conexiones entre las neuronas. Confuso, pero en general correcto. No se sabe si Penrose estuvo esto en cuenta. La idea de Roger Penrose de que para entender el funcionamiento de nuestro cerebro hay que revisar las leyes de la física suena bastante radical. Penrose supone que nuestro cerebro tiene propiedades especiales que nos permiten pensar y resolver problemas que son inaccesibles para las computadoras. ¿Pero es suficiente razón para cambiar nuestra concepción de la mecánica cuántica? Realmente nuestro cerebro funciona como una computadora cuántica, y de ser así, ¿por qué sus partículas se comportan de manera diferente a las de otros lugares en el universo? Ni te lo cuento. Léelo tú mismo, perezoso. Ser vago es mi deber felino. No quiere hacer nada. Así que los efectos cuánticos aman el vacío y la ausencia de todo tipo de radiación, y los átomos del cuerpo humano están demasiado conectados entre sí para que aparezcan efectos cuánticos allí, al menos por mucho tiempo. Y la teoría neurobiológica aceptada afirma que nuestros pensamientos e ideas están relacionados con la actividad de grupos de neuronas en el cerebro. Son como grupos de neuronas que trabajan juntas más armoniosamente que con otras neuronas. Cuando estos grupos están activos, sus neuronas funcionan más rápido de lo habitual. Para que esta actividad continúe, se necesita un equilibrio entre las conexiones que inhiben y las que excitan. ¿Y en qué se diferencia esto de las conexiones entre neuronas artificiales en la red neuronal que acabamos de considerar? En nada. Parece que los neurobiólogos también necesitan ajustar sus teorías. Las neuronas transmiten información entre sí mediante sustancias especiales llamadas neurotransmisores. Estas sustancias se liberan en el espacio entre las neuronas e interactúan con los receptores en la superficie de otra neurona. Para excitar una neurona se necesitan alrededor de 1000 moléculas de neurotransmisores, cada una de las cuales se compone de 10 a 20 átomos. Las neuronas más rápidas pueden activarse hasta 1000 veces por segundo. Entonces, el cerebro es realmente una estructura impresionante que funciona con gran velocidad y precisión. ¿Pero hay algo tan especial en esto que requiera revisar las leyes de la mecánica cuántica? Quizás las peculiaridades de nuestro cerebro residen en su complejidad y singularidad, y no en que funciona según principios que no se someten a las leyes físicas ordinarias. La hipótesis de Penrose sobre el cerebro como una computadora cuántica es interesante, pero se necesitan pruebas más sólidas para confirmarla. ¿Sabes qué es interesante? Recientemente se encontraron algunas pruebas. ¿Te refieres a los efectos cuánticos en las microtúbulos? Si acaso lo has oído, increíble conocimiento para un gato calvo. Cállate, bribón, o te afeitaré a ti también. Una neurona es una célula en nuestro cerebro que,
cuando se activa, transmite un impulso eléctrico a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Este impulso es transportado por iones de sodio y potasio con carga positiva. Pasan dentro de la célula a través de canales especiales en la membrana que se abren en respuesta a cambios en el voltaje eléctrico. Cuando la neurona está en reposo, el voltaje entre su lado interior y exterior es de 7 centésimas de voltio. Durante la activación, este voltaje disminuye, permitiendo que alrededor de 1 millón de átomos cargados penetren en la neurona. Para que el cerebro funcione como una computadora cuántica, todos estos átomos deberían estar en un estado de superposición, es decir, estar simultáneamente tanto dentro como fuera de la célula. En ese caso, la propia neurona también estaría en un estado de superposición entre la activación y el reposo. Pero surge la pregunta: ¿cuánto tiempo puede permanecer la neurona aislada de su entorno para realizar cálculos cuánticos? El axón es una larga extensión de la neurona que transmite señales eléctricas a otras neuronas. En 1999, el astrofísico sueco Max Tegmark calculó que la superposición cuántica de los estados de la neurona dura muy poco tiempo, alrededor de 10 a la menos 20 segundos. Después de eso ocurre la decoherencia, es decir, la neurona pierde su estado cuántico y comienza a interactuar con su entorno. Esto es reconocido incluso por Roger Penrose. Max Tegmark, en su libro del año 2014, Nuestro universo matemático, en busca de la naturaleza fundamental de la realidad, señala lo siguiente: si supongo que mis pensamientos son el resultado de procesos cuánticos, deberían surgir antes de que ocurra la decoherencia cuántica, es decir, debería pensar a la velocidad de 10 billones de pensamientos por segundo. Tal vez Roger Penrose sea capaz de pensar tan rápido, pero yo no. Max sabe cómo ser mordaz. Sentí un poco de envidia. No, ni 10 Tegmarks podrían competir contigo. Además, tu truco es orinar en las zapatillas por cualquier ofensa. Nadie puede superarlo. Otra vez te has echado la soga al cuello, jajaja. O recibirás un golpe con una salchicha por tus bromas. Pero volvamos a nuestra incomprensible conciencia. Entonces, a pesar de la crítica a su hipótesis, Penrose no la descartó. Sugirió que los efectos cuánticos ocurren en las microtúbulos. Las microtúbulos son polímeros largos que se encuentran en algunas células del cuerpo. Están dispuestas en una estructura tubular con un diámetro exterior de aproximadamente 25 nanómetros. Las microtúbulos se encuentran en todas las células del cuerpo, no solo en las neuronas. Participan en la división celular, organizan el espacio dentro de las células y facilitan el movimiento de sustancias dentro de ellas. En el cerebro, los cálculos cuánticos solo son posibles en las microtúbulos del cuerpo de la neurona y sus dendritas, pero no en los axones, donde las microtúbulos están demasiado ordenadas. ¿Recuerdas la avalancha de críticas que surgió en respuesta a esta suposición de Penrose? Oh, sí. Varios científicos criticaron ferozmente su hipótesis. No voy a describir todos los argumentos presentados contra la idea del científico. Solo diré que recientemente apareció información de que algunas investigaciones demuestran que los efectos cuánticos más duraderos en las microtúbulos son posibles. Aún no hay datos oficiales, por lo que dejaremos esta cuestión abierta por ahora. Sí, estoy de acuerdo. Incluso las ideas más excéntricas de Penrose tienen la capacidad de hacerse realidad. ¿Quieres que te sorprenda de verdad? ¿Cómo? ¿Encontrarás un trabajo? No creo en cuentos de hadas. Si sigues molestando, te enviaré a cazar ratones. Dime, ¿sabías que la resonancia magnética, o RM, se basa en el fenómeno de la resonancia magnética nuclear? Este mismo fenómeno se utiliza para controlar los qubits en las computadoras cuánticas. Durante el procedimiento, el dispositivo crea un campo magnético poderoso que alinea los espines de los átomos de hidrógeno en tu cerebro. Resulta que tu cerebro se convierte en una especie de computadora cuántica. Sin embargo, nadie ha logrado realizar cálculos en tal estado que sean imposibles para una computadora clásica. O tal vez simplemente nadie lo ha intentado. Pero para los cálculos cuánticos no solo es importante alinear los qubits, sino también entrelazarlos correctamente entre sí. Si las neuronas del cerebro estuvieran cuánticamente entrelazadas, la RM podría afectar su funcionamiento,
pero en la práctica esto no sucede. Me querías sorprender diciéndome que ni siquiera comienzas a pensar bajo la influencia de un campo magnético. La humanidad no tiene suficiente energía para obligarte a hacerlo. Ni siquiera bajo la influencia de una explosión nuclear comenzarías a moverte. También tú no eres tan activo. A veces hay que llevarte al plato porque te da pereza caminar. Y las curiosidades sobre la RM no terminan ahí. En el 2022, los neurobiólogos informaron sobre los resultados de la RM experimental que sugerían un posible entrelazamiento cuántico de los espines de los protones nucleares del agua en el cerebro humano. Sin embargo, estos resultados son ambiguos y aunque existan tales funciones cerebrales y participen en la conciencia, su papel y naturaleza exactos siguen siendo desconocidos. Por lo tanto, lo más probable es que el cerebro funcione como una computadora clásica, obedeciendo las leyes de la mecánica newtoniana y la termodinámica. Hoy eres una fuente de memes. Nadie ha descrito mejor el estado humano clásico. La orina golpeó la cabeza. La idea de la conciencia cuántica probablemente sea un mito. Esto puede ser para mejor. Después de todo, una computadora cuántica resuelve rápidamente problemas relacionados con la enumeración y el análisis de numerosas opciones. Sin embargo, en la mecánica cuántica existe la prohibición de clonar el estado. No es posible obtener información sobre el estado del sistema sin cambiarlo. Si la conciencia fuera cuántica, no se podría copiar en un soporte electrónico, ya que la medición destruiría la superposición. Si la conciencia tiene una naturaleza clásica, entonces podemos crear un mapa detallado de las conexiones neuronales del cerebro y crear su análogo artificial. Esto no significa necesariamente que obtendremos inmortalidad digital, pero sería el primer paso en esa dirección. Así que quién sabe qué será mejor para nosotros. Ser zombies sin posibilidad de libre albedrío, pero con la posibilidad de crear nuestra propia copia y vivir eternamente en un mundo virtual. O ser cuánticamente impredecibles, libres, pero permanecer mortales sin posibilidad de copiar la conciencia. Realmente es un dilema. Quién sabe, tal vez Penrose finalmente nos lo explique algún día. Pero aún no lo sabes todo. Penrose y Hameroff insinúan que el cerebro humano está conectado con todo el universo y que el funcionamiento del cerebro afecta al universo. ¿Qué te parece esta información? ¿Qué? ¿Perdiste la conciencia por la sorpresa? No es de extrañar. Todas estas reflexiones todavía pueden traernos sorpresas. Y en cuanto sepamos algo, te lo contaremos. Ahora pueden donarme para mi comida, mientras ese desempleado busca su conciencia en los alrededores de un agujero negro. El enlace para donaciones está en la descripción del video. Hasta la próxima.